¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a cada uno de ustedes. Aquellos que son seguidores del fútbol, del deporte en términos generales, ojalá que lo disfruten totalmente, ¿no? Luego, con mucho gusto, brevemente, algo de lo que es la historia del fútbol en el mundo. Hablo de las Chivas, como del América, como el Cruz Azul. Bueno, el Cruz Azul no tanto, porque todavía estaba surgiendo poco a poco. Y el Toluca, por ejemplo. Hay muchas cosas que a mí me encanta poder sufrir en eso, porque es muy importante para ustedes. Que tengan una idea del fútbol, la historia del fútbol, que pues, sí, impresionante el día de hoy. Entonces tiene uno la idea de poder, digamos, ofrecerles a usted algo que sabemos del fútbol y sus ídolos, que es muy importante, ¿eh? Que sufren ustedes. Ok, miren, por ejemplo, en cuanto a Alfredo del Águila, quien se desarrolló como lateral, yo creo que era el ki izquierdo, me imagino. Alfredo del Águila, originalmente básicamente del América, nació el 3 de enero de 1939. No, 36 en la Ciudad de México, ¿de acuerdo, no? Cuando ya había jugado con Necaxa y Toluca, ¿no? Antes de unirse al América, básicamente sí dispuso en el Necaxa y Toluca, ¿no? O sea, muy consistente. Yo siento que fue muy consistente en su estilo de juego, ¿no? Muy serio, por cierto, ¿no? Por ejemplo, otros grandes ídolos del América fue el Gonzalo Javier Fragoso Rodríguez, básicamente, ¿no? O sea, que fue un eficaz delantero, nació el 19 de abril de 1944 y en la Ciudad de México, básicamente. Siempre estuvo a punto de anotar, exacto, arriesgado y sobre todo muy dinámico, definitivamente, Javier. Por ejemplo, en cuanto a otro del América, por ejemplo, el Francisco Moacir Santos, quien también jugaba como delantero, ¿no? Era muy importante, es un delantero, ¿no? Para producir la emoción del fútbol, ¿ok? Él nació, Francisco Moacir Santos, nació el 2 de julio de 1937. ¿En qué? En Brasil, jugando, por ejemplo, en el Palmeiras, es muy importante, y Flamenco, básicamente antes de llegar a la América. O sea, considerado uno de los mejores equipos del extranjero. Otro que también va a ser muy recordado por mucha gente, sobre todo para los porteros, ¿no? Era Ataulfo Sánchez Maulic, ¿ok? Él jugaba como portero, básicamente. Ataulfo nació el 16 de marzo, es Piscis, en 1934, hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, él nació, por ejemplo, en Zárate, Buenos Aires, en Argentina, básicamente. Procedente de Renville, jugó con el América antes de emigrar al Necaxa, considerándose un excelente portero. Y sobre todo lo aplaudían, le decían, lo querían verlo, porque disfrutaba, ¿no? Mire, cuando comenta, por ejemplo, el equipo Oro, el Liga Oro, como equipo ganador y campeón, nos hace entender que tuvo en su portería o a jugadores éxitos, por ejemplo, como a Mauri, Espaminontas, Felipe Rubalcaba, otro, Gustavo Peña, ¿ok? Manuel Tavares, o sea, tirados por Arpad Fequete Sica. O sea, un zorro con gran experiencia, por supuesto, ¿no? Era un equipo dorado de aquellos tiempos, el equipo oro. Hay que aceptarlo así, ¿no? Porque el equipo oro, como plata y todo, oros, ¿de acuerdo? Fue fundado, por ejemplo, para que ustedes lo tengan una memoria para toda la vida. Se ha fundado el 6 de enero de 1925. O sea, como sobre todo cuando Felipe Martínez Sandoval dinamizó su formación, ¿para qué? Pues para convertirse a Albino, sobre todo Albino Rubalcaba, en el primer presidente del club,
junto a José María Sotelo, Francisco Vázquez, Aurelio y Rosendo Martínez, por ejemplo, ingresado, por ejemplo, en 1944 y 45, ¿no? Como mayor, ¿verdad? Como mayor, la mayor liga en la temporada, sobre todo de 44 y 45, es lo que yo recuerdo yo para, pues, tener más o menos algunos datos que sean precisos como debe ser, ¿no? Miren, hasta esa fecha que les digo, el equipo oro había ganado, fíjense, ganado los campeonatos del año 1962 y 63, inclusive también en 1961 también, quedó, no, pero en 1961 quedó subcampeón, por ejemplo, ¿no? Era muy bueno, ¿no? Aún entonces se contó, por ejemplo, con la inclusión del Nicola Graviña, y su presidente era Luis Rodríguez Aceves, básicamente. Por otro lado, no sé, hablemos de los ya verdes vientres de León, por ejemplo, que debutó en las grandes ligas en la Copa. También debutando, por ejemplo, en la capital, venciendo al América por 3 goles a 0, ¿no? Bueno, ¿eh? Miren, en las filas jugaron futbolistas de éxito, como por ejemplo, les voy a recordar algunos. Arenas, por ejemplo, Montemayor, Costa, Vareta, ligas en la Compa, por ejemplo, ¿no? O sea, debutado, por supuesto, en la capital, venciendo a la América por 3 goles a 0. El oro era importante en ese entonces, ¿eh? Porque miren, en sus filas, básicamente, jugaron futbolistas, básicamente, de éxito, o sea, como Arenaza Montemayor, Costa, Varela, Conrado, el Dumo López, también muy importante, Caballo Mendoza y Luna también, ¿no? Bueno, hay muchos que recordaron ellos hace mucho tiempo, ¿no? Miren, entre los campeonatos que había ganado estaban, por ejemplo, los 1947, por ejemplo, el 51 y 55, ¿eh? Además, por ejemplo, también una copa, también en 1948 y 57. O sea, el presidente del equipo era, ¿cómo se llama? Alfonso Sánchez López. Entonces apareció el gran portero nacional, un gran portero nacional, Antonio Carvajal. Antonio Carvajal, un gran portero, muy, muy famoso, la verdad, ¿eh? Antonio, se llama Antonio La Tota, así se le llama, La Tonta Carvajal, ¿ok? Bueno, en ese momento, hablando de La Tota Carvajal, bueno, miren, en ese momento Toño tenía 35 años, vamos a decirlo. Nacido en la Ciudad de México y jugaba con la selección española, ¿eh? Aunque eventualmente los hermanos Cortina pues, jugarían, por ejemplo, jugarían durante 13 años en el León. Miren, hablar del equipo Atlas, por así decirlo, es hablar de qué. ¿Cómo vamos a hablar del Atlas en ese entonces? Pues era hablar de académica y glorias limitadas. El club fue fundado, recuérdenlo muy bien, en septiembre de 1916. Habla el Atlas, ¿eh? 1916. ¿Por qué? Pues por los hermanos Fernández del Valle, Colin y Barea, o sea, entre otros cuates que estaban ahí, ¿no? Miren, el Atlas, hablando del Atlas, fue enorme el Atlas, que yo tuve les voy a comentar, yo en mi juventud, yo jugué con el Atlas aquí en la Puebla, en la ciudad de Puebla, y fuimos campeones. No sé si lo comenté, campeones de segunda división, amateur, por supuesto, y fuimos, pero peligrosos, tenemos un equipo muy bueno, ¿no? Y fuimos campeones aquí le ganamos, por ejemplo, al Puebla en ese entonces, pero eran buenos jugadores, ¿eh? Le ganamos con un gol que yo metí, por supuesto, ¿no? Bueno, el Atlas ingresa, por ejemplo, a las grandes ligas el 7 de mayo de 1943, considerando un equipo pionero del fútbol en Jalisco.
junto con quién, con Nacional y Guadalajara para entonces. O sea, ya había ganado el campeonato de liga en 1950, 50, ¿eh? Así como los torneos de Copa de 1946, 50, no, 50, 51 y 1962. Era muy bueno el Atlas. O sea, Rogelio Becerra era el entrenador. O sea, no lo olviden, Rogelio Becerra, ¿eh? El entrenador, pero como el plantel era, por ejemplo, nuevo en 1961, logró llegar al séptimo lugar de la tabla. ¿Y para qué eso? Pues descender, por ejemplo, al décimo, ¿cuándo fue? En 1963. Bueno, más o menos, hizo lo importante en el Atlas, ¿no? También existía por ahí, hablaba por Jesús del Muro con Sepúlvedas, ¿no? También. Ok, en el equipo de Atlas, Jesús del Muro y Ney Blanco, ¿de acuerdo? De Oliveira, por su pronto, el igual que Crescencio Millones, ahí estaban. Exactamente con el Atlas. Cuando en 1953 Toluca destacó en la segunda división, ya tenía, por ejemplo, actuaciones destacadas a nivel internacional. Aunque una victoria que aún recuerdan los viejos aficionados, o sea, no sé, que aún viven en la derrota que le propinaron, por ejemplo, al Vasco de Gama por 3-1, ¿de acuerdo? Ante un equipo que tuvo un récord ganador en 33 de ellos, ¿ok? En ese momento, entendemos de lo que yo estoy hablando, ¿eh? En ese momento el equipo de Toluca no había ganado campeonatos participando moderadamente, aunque tenía un buen equipo, por supuesto. La mayoría muy jóvenes, cuando su presidente era un profesor que se llamaba Santiago Velasco. Por cierto, Nemesio Díaz ya era, por supuesto, ¿qué? Presidente honorario, la capacidad el estadio que tenía más de, no sé, 25,000 espectadores. Lógico que o sea, en este entonces funcionaba, por ejemplo, Juan Dosal, por ejemplo. En ese entonces, con Toluca, Juan Dosal y Vicente Peredas. Imagínense nada más, el grandiosos. O sea, entre sus jugadores se destacó, por ejemplo, la unidad de Vicente Pereda. O sea, Vicente Pereza tenía, por ejemplo, ¿qué? Pues 23 años tenía más o menos, ¿ok? Nacido, por ejemplo, el 18 de julio de 1941, ¿de acuerdo? Un Vicente provenía de las fuerzas inferiores. En relación, por ejemplo, a Juan Dosal. Es muy bueno Juan Dosal Estrada. Muy bueno, de 22 años. Él nació, ¿qué? El 3 de junio de 1942. ¿En qué? En Toluca. También se desarrolla, por ejemplo, desde las fuerzas infantiles de la institución. Así también surgió por ahí el Albino Morales también. Es otro jugador excelente, ¿no? Porque miren, hablando de Albino Morales, otros que participaron en Toluca, hablando de Toluca, ¿no? de Toluca, fueron Albino Morales. O sea, ¿cuántos años tenía? 21 años. Porque nació el 30 de mayo de 1943. ¿En qué? Pues la Ciudad de México, proveniente del equipo deportivo Nápoles, ¿de acuerdo? Como Florentino, no sé, como Floreto López de 21 años, 29 años, sí, que venía, por ejemplo, de la provincia de Cáceres, es de España, pues fueron a jugar a España y me quise nada más. Porque el entrenador de qué? Fue Fernando García. Fue un español reconocido para dirigir a Zacatepec. También, ¿qué otra cosa? Además de Zacatepec, al Irapuato también, yo no sé, decidió que también apoyara con ese tipo de equipos y le fue muy bien, bastante bien, sobre todo con la ascendencia española, básicamente, ¿no? Otro de los, uno de ellos, Florentino López, sí me acuerdo de Florentino López, pero mira, ahora que comento algunos hechos, básicamente, de algunos equipos históricos, básicamente, pero que también siguen vigentes. Miren, esto no sucede con el equipo Atlante, por supuesto, que surgió en los años 20 del siglo pasado.
y que hoy prácticamente ha desaparecido, desgraciadamente, con una gran trayectoria de esos jugadores que surgió a principios de ese siglo, como Fernando García, por ejemplo, ¿no? Porque mire, en 1917 Atlante ingresó a la Liga Nacional 6 años después con gran éxito. Aunque el equipo aún era, no sé, pobre, realmente pobre, pero honesto. Atlante, ¿eh? Don Miguel Mariscal Tobar es quien sostenía, por ejemplo, los gastos hasta su ingreso a las grandes ligas en 1935. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, los pequeños hacían uso de su empuje, básicamente, y garra en cualquier cancha, ¿eh? Totalmente en cualquier cancha. Y yo les recuerdo eso. Atlante era un equipo donde, por ejemplo, que los jugadores no podían llorar. ¿Ok? Cuando perdían o se enojaban por una mala jugada, por así decirlo. ¿Por qué? Sus jugadores que terminaron siendo ídolos como por ejemplo Juan Trompito Carreño, otro Alberto Cabaño Mendoza, Nicho Mejía, Casarín, por supuesto, Felipe, el Diente, por ejemplo, Diente Rosas, luego Rafael La Pizca Girán, o sea, Fernando Pataduras Rojas, otros jugadores, otros fallecidos en la raya, del Atlante, ¿no? Adorado el Atlante para toda la vida. Miren, los campeonatos que le ganaron, por supuesto, fueron en 1941, 40 y 1946. Y en Copa, ¿cómo sería? En 1942, 51 y 52, ¿de acuerdo? Aunque en los años 60 el equipo cayó, por ejemplo, en los últimos lugares, era un equipo rápido y sólido. Confiaban en que sus adquisiciones se repitieran surgir, ¿no? Y ahí, pues, subió no qué, alguna gente, Walter Ormeño también, por ahí se quiso ver Walter Cermeño, Eso yo se los digo, ¿no? Pero bueno, como contaban otro tipo de jugadores, contaban con jugadores experimentados, básicamente. ¿Y qué? Y capaces, como el portero Manuel Camacho, quien nació, por ejemplo, en Atemajac, en la Valle en Jalisco, en 1929, quien jugó con reflejos, no sé, por el América, yo creo, ¿no? Esto fue Manuel Camacho, me estoy acortado, por supuesto, Manuel Camacho, por supuesto, ¿no? Lo que yo les decía el Walter Ormeño, yo les había dicho algo sobre Walter Ormeño, ¿no? Que también era muy portero, en ese entonces, también portero peruano, por supuesto, de 28 años que se encontraba en excelente forma física y técnica. Igualmente, por ejemplo, José Antonio Roca, muy famoso, José Antonio Roca, que jugaba como lateral derecho, nació, por ejemplo, en la Ciudad de México en 1928, ¿de acuerdo? Terminando jugando luego con la selección estadounidense, o sea, José Antonio Roca, ¿ok? Atlante, otra cosa del Atlante, yo les digo algo, Atlante era un equipo rápido, entonces sí, era un equipo rápido, jugaba un 4-2, 4 con una directiva dirigida por el general José Manuel Núñez, por ejemplo, ¿no? Y su estadio estaba, no sé en qué, en la ciudad universitaria, sí, la ciudad universitaria, básicamente, ¿no? Cuando inclusive José Antonio Roca fue extraordinario en ese entonces, ¿no? O sea, miren, para el campeonato de 1913, vamos a decirlo ahí, Guadalajara, que regresaba, por ejemplo, de su gira europea en primer lugar, las Chivas fueron citados a pesar de su cansancio, básicamente. Logró estar a la altura a sus aspiraciones de campeón. Se fue de gira, ¿no? De Guadalajara, o las Chivas, ¿no? Ok. Y más o menos como a los 60 años, 1960, imagínense nada más. Sí, pues digo, yo puedo decir quiénes estaban en ese entonces, en los años 60.
Bueno, ahí vemos, por ejemplo, el equipo completo con las figuras destacadas de, por ejemplo, Chava Reyes, Salvador Reyes, ¿no? Chololo Díaz, el Tigre Sepúlveda, Chaires, es defensa del derecho, y luego otro Jamaicón Villegas, Juan Jasso, Jara, Barba, también otro el cuate Calderón, el portero, por supuesto, ¿no? El cuate Calderón, como quien y adelante, pues el Héctor Hernández. Era un equipo muy bueno, ¿eh? Muy bueno las Chivas de ese entonces, ¿no? Un super ídolo para todo, el chavo, y además muy buenos jugadores, estaba en la media impresionante, ¿no? Y en ese entonces también era muy bueno el equipo Monterrey, ¿eh? En los 60 también era Monterrey, era muy bueno, ¿no? Porque pues, el equipo regiomontano se colocó en segundo lugar, sobre todo en importancia porque estuvo muy bien organizado, tranquilo, seguro. Con el entrenador, hay un entrenador que es Scarone, por ejemplo, además de tener uno muy buen equipo. Hay que aceptarlo. Monterrey en 1960, en los 60, muy, muy bueno recordarlo, ¿no? Ahora es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, el regreso de la gira europea de Guadalajara. Yo recordé algo del regreso de Guadalajara cuando fue a jugar no sé, en Europa. Miren, por cierto, cuando los representantes del país regresaron a México, o sea, las Guadalajara, las Chivas, muy buen equipo, la verdad. Regresaron a México cuando enfrentaron, por ejemplo, a 14 equipos. Básicamente. O sea, Guadalajara, como afición, lo calificó, por ejemplo, de increíble por el coraje y valentía que dedicaron a esta gira europea, porque era una gira europea. ¿Con qué? Con jugadores que lograron dos victorias, pero muy buenos estados, no los demás, muy buenos, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, no sé, a Guadalajara, como les digo, los calificó de increíble. ¿Por qué? Por el coraje y valentía que dedicaron a esta gira europea, como les digo. ¿Con qué? Con jugadores que lograron dos victorias, les repito. Cuatro empates. Eso sí, 4 empates. ¿Con qué? Con 4 derrotas. Ni modo, muy valentosas. Pero lo más importante fue la experiencia. ¿De qué? Pues que adquirieron sobre todo a nivel internacional. Mire, les voy a comentar, el último partido de Guadalajara en Europa fue, por ejemplo, en España, con Valencia, o sea, contra la Mestalia. Fue un buen partido, ¿eh? Un gran partido. Pelearon y se llevaron a los enfrentamientos luciendo con orgullo el símbolo nacional de México. Sobre todo especialmente Nacho Caldenor, básicamente. Como un consumado portero, ¿eh? Nacho Calderón fue un consumado portero. Sí, Ignacio Francisco Calderón González, así era, ¿no? Sí, bueno, sí, Nacho Calderón es Ignacio Francisco Calderón González. Era un gran portero de Guadalajara. No, no de la actual de las Chivas, de Guadalajara de entonces, los grandes campeones del Guadalajara. Mire, el amigo Calderón nació el 13 de diciembre, se los voy a decir. Nació el 13 de diciembre, o sea, él es muy inteligente, ¿verdad? 13 de diciembre de 1943, ¿de acuerdo? Medía él casi 2 metros y protegía su portería con inteligencia, de acuerdo a su personalidad, con mucha inteligencia. Aunque llegó a jugar, por ejemplo, con Atlas o la Universidad de Guadalajara, fue con Chivas donde se consagró y adquirió tanta fama, que el público estaba esperando por sus aciertos y errores. O sea, hasta el punto de que, no sé, un día reivindicó uno de sus fracasos le dijeron, el coladerón. Bueno, como sea, ¿por qué? Pues para encajar tantos goles en un partido.
Así le dijeron, ¿no? Le metieron tantos goles y por eso le dijeron el coladerón. Bueno, pues así era, ¿no? Como sea, a Chivas, ¿no? Bueno, vamos a ir a sufrir un poco más del fútbol en otras partes. Por lo pronto espero que les haya agradado los datos que tiene la historia del fútbol nacional e internacional en este audiolibro que espero que les agrade, ¿no? Que estén muy bien y sobre todo muy, muy felices de todo. ¿De acuerdo?